muchísimas gracias a la asociación que siempre me invita y para mí es un placer y realmente es una maravilla poder estar conectados por este medio con tanta gente en tantos puntos distintos de América. Nos une el idioma, que eso es importante, es un puente importante para poder comunicarnos y poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos. Reiterar mi agradecimiento por la invitación y, digamos, por la apertura de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, ¿no? Tan importante el rol de estas asociaciones de enfermedades poco frecuentes. Y justamente hoy vamos a hablar de una que es ultra poco frecuente, mucho menos frecuente que la mayoría de las enfermedades. Bueno, y vamos a empezar por qué pensar en FOP, ¿no? En fibrodisplasia ossificante progresiva. Como les decía, es muy poco frecuente, pero si no la conocemos, nunca vamos a poder diagnosticarla. En realidad es una enfermedad que se puede hacer el diagnóstico desde el momento del nacimiento y uno podría ahorrar muchas incertidumbres y dificultades y por ahí iatrogenia que hacemos a veces los médicos si no sabemos lo que tiene el paciente. Vamos a plantear algunas preguntas, ¿no? ¿Cuándo pensar que un paciente puede tener FOP? Y realmente es muy fácil, si bien uno tiene que tener la confirmación del estudio genético, pero viendo algunos aspectos clínicos del paciente, es muy fácil al menos sospechar el diagnóstico. Y como dice acá, la cara clínica de FOP empieza por los pies. Si uno tiene en un recién nacido un juanete, como le decimos acá, o hallux valgus, una malformación del dedo gordo del pie, de los dos pies, que puede ser muy variable. En algunos es muy sutil, en otros es más prominente, pero eso solo no quiere decir que el paciente tenga FOP. Pero si además pueden algunos chicos nacer con alguna tumoración, quizás que al principio son blandas, en la nuca o en la espalda, o a veces en el cuero cabelludo, si se suman esas dos cosas, uno tiene que tener una alta sospecha de FOP. Pero tenemos otros diagnósticos diferenciales de esta enfermedad. Como les decía, a veces hay malformaciones congénitas aisladas de los dedos, tanto de las manos como de los pies, que no tienen nada que ver con FOP, o simplemente el hallux valgus o el juanete juvenil, si es eso solo. Y también, en cuanto a las tumoraciones, uno a veces, y muchos pacientes le ha pasado, como vamos a ver, que se les hacen biopsias en forma errónea, porque en realidad no hay que hacer biopsias, pensando en descartar alguna tumoración maligna, como puede ser un sarcoma, un linfoma, o una fibromatosis agresiva juvenil. Pero estas son enfermedades que suceden, pero cuando se unen el hallazgo de la malformación del dedo gordo del pie, más estas tumoraciones inflamatorias, el diagnóstico clínico es bastante aproximado y certero. Suele haber otras asociaciones. Por un lado, como les decía, este es un nene con FOP, paciente mío, que nació con el hallux valgus, que encima se operó, cuando en realidad no es el problema la desviación, sino, fíjense en la radiografía, es una malformación del primer metatarsiano, que son estos huesos del pie. Y otra paciente que también tiene FOP, pero no tiene la variante clásica genética, que se da en el 97% de los casos, sino una variante menor, y fíjense que la desviación del dedo y la malformación es mucho más sutil, que podía haber pasado desapercibida. También unas malformaciones en los dedos de las manos puede asociarse un pulgar corto y clinodactilia, que es esta inclinación de los dedos de la mano, ¿no? Que se asocia con la malformación a nivel radiológico. También, si uno piensa en esto, hay que buscar malformaciones en la columna. Fíjense, estas son vértebras que son más cortitas, más chiquitas, y tienen la parte posterior de las vértebras de la columna fusionadas. Desde ya también otra de las malformaciones que uno encuentra en estos pacientes es un cuello de fémur, que este es el fémur, un cuello más corto de lo habitual. Y ya con el pasar del tiempo, uno que ve las osificaciones de los músculos y de los tendones que a la larga van a producir la escoliosis muy marcadas que presentan estos pacientes en forma evolutiva. ¿Qué partes del cuerpo afecta y cómo? Compromete, como les decía, las aponeurosis y las fascias, que son las membranas que recubren los músculos, los tendones, los ligamentos, músculos y el tejido conectivo. O sea que cuando esta enfermedad se presenta en un paciente, estas partes del cuerpo se pueden inflamar y pueden formar hueso normal, y eso es lo que produce la limitación y la falta de movimiento. ¿Pero qué músculos se afectan?
Hay algunos que no se afectan, justamente que están, digamos, salvados de este proceso. ¿Cuáles son? Los extraoculares, que nos hacen mover los ojos de un lado al otro, el diafragma, que nos permite respirar, la lengua, el músculo liso, que recurre al aparato digestivo, por ejemplo, y el corazón. Esos músculos no están afectados por la enfermedad. ¿Y cómo es el patrón de compromiso? ¿Cómo es? Porque un paciente cuando nace no tiene todo este compromiso, sino que lo va desarrollando a lo largo de la vida. ¿Y qué es lo que se va osificando? Primero se va osificando desde el centro del cuerpo hacia la periferia, desde la cabeza hacia la zona distal y desde el dorso hacia la parte anterior del cuerpo. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes cuando uno, digamos, con un paciente con FOB? Una de las consultas habituales es cuando empiezan a aparecer las zonas de osificación, esta heterotópica, la llamamos heterotópica porque son zonas de hueso donde no tendría que haber hueso, sobre todo inicialmente en la región cervical dorsal, en el cuello. O cuando vienen ya con una biopsia, fueron, por ejemplo, al hematólogo o al oncólogo pediatra y encuentran un diagnóstico de miofibromatosis. O cuando hay limitación al movimiento y puede llegar al reumatólogo justamente por eso, o cuando aparece un osteocondroma tibial, que el osteocondroma es una tumoración benigna en los chicos y también los adultos, pero en estos casos se asocia también a esta enfermedad. Y en este caso, la resección o la cirugía de estos osteocondromas producen mayor osificación y mayores consecuencias, como vamos a ver en la descripción de un caso. O también cuando hay múltiples osificaciones en la zona de la frente, en el cuello o en el dorso del tórax, muchas de ellas originadas por caídas o por, digamos, por golpes así que tienen los chicos. Y desde ya también por la presencia del hallux valgus en la infancia, ¿no? Que llama la atención. ¿Cómo es la enfermedad? ¿Qué características tiene? Y la enfermedad aparece como con episodios dolorosos, con inflamación, que como les decía, después esa inflamación evoluciona hacia la formación de hueso extra. Y estos episodios dolorosos, que llamamos brotes o flare en inglés, pueden durar desde unas semanas a veces hasta meses, según la localización. En general son dolorosos, y hay lugares más importantes que otros en cuanto a la localización. Por ejemplo, si uno tiene un brote cercano a la mandíbula, es mucho más grave que tenerlo en la espalda, porque esto puede producir un bloqueo de la mandíbula y la consecuente falta de apertura de la boca. O en la cadera, por ejemplo, y que impida la marcha. Los desencadenantes, como le decían, pueden ser varios. Pueden ser espontáneos también, sin ningún desencadenante pueden producirse estos brotes. Pero también traumatismos menores, como inyecciones intramusculares, a veces producidas por una vacuna, por ejemplo, o cirugías, sin que uno sepa, digamos, que uno tiene esta enfermedad. Trabajos dentales, por ejemplo, hacer anestesias locales y demás a nivel dental puede producir inflamación de esa zona. Fatiga muscular por ejercicio excesivo, caídas, hematomas o también estados gripales. Pueden ser desencadenantes de estos brotes. El dolor agudo puede producirse, como les decía, por inflamaciones espontáneas o posteriores a estos desencadenantes. Pero también con el tiempo, los pacientes, a medida que van creciendo, van adoptando malas posturas, pueden tener hueso extra heterotópico que comprime nervios y pueden producir dolor crónico. Y esto realmente es bastante difícil de manejar. Complicaciones de FOB. Como les decía, estos brotes al producir osificación, depende de cerca de qué articulación estén, pueden producir anquilosis, es decir, bloqueo de la mandíbula, de las caderas, escoliosis marcadas, que esto va a interferir en cómo uno respira, ¿no? Si la caja torácica está muy comprimida, va a producir dificultades en cuanto al manejo de infecciones respiratorias. Y también, según las zonas de apoyo, si la persona pierde movilidad, ulceraciones de la piel justamente en esas zonas de apoyo. ¿Qué otras preguntas podemos hacer? ¿Qué recorrido hacen los pacientes con FOB? Pero acá les voy a mostrar dos historias de pacientes míos. Esta es la más clásica. Esta nena de 4 años, sus padres consultaron por la aparición de un nódulo inflamatorio a nivel cervical, con limitación a la movilidad del cuello y del hombro izquierdo. Y había realizado una biopsia de ese nódulo en otra institución que informó justamente miofibromatosis. Al examen físico se observó que la nena tenía un hallux valgus bilateral, pulgares cortos y clinodactilia.
Y en la región cervical también hubo zonas de osificación heterotópica y las vértebras, estas cervicales, como les mostré, displásicas. Con estos datos, su pediatra, porque conocía la enfermedad o había leído algo de su enfermedad, sospechó que podría ser FOP y solicitó el estudio genético para confirmar el diagnóstico. O sea, esta nena a los 4 años, y realmente es el promedio, más o menos entre los 4 y 6 años, es el promedio en que tienen el primer brote los chicos, y pues, se hace el diagnóstico en la mayoría de los pacientes, actualmente, ¿no? Antes se demoraba más tiempo. Este es otro paciente. Este paciente justamente, que al nacer tenía el hallux valgus, se le operaron a los 2 años el hallux, pero seguía sin diagnóstico. En el 2005, digamos, más adelante, a los 7 años, se le encontró un osteocondroma de las tibias, y justamente después de la operación de este osteocondroma, tuvo el primer brote, post-cirugía. Fíjense, después de la cirugía, todo el hueso extra que se ve en la radiografía que formó y que produjo limitación en el movimiento de la rodilla. En ese momento, después de esta reacción a la cirugía, se hizo el diagnóstico clínico de la enfermedad. Pero pasaron unos años hasta que después de tener múltiples brotes, a los 17 años recién se hizo el diagnóstico genético, donde se encontró esta mutación de este gen ACBR1 que codifica, digamos, a los receptores de las proteínas morfogenéticas óseas, que tienen que ver con la formación de hueso tanto en la etapa embrionaria como posterior. Bueno, hay un estudio que muestra cuál fue el recorrido de muchos pacientes con FOP, y justamente muestra esto, que muchos pacientes fueron sometidos a la realización de biopsias y recibieron diagnósticos erróneos. Dice, la mayoría de estos pacientes, el 97%, fueron diagnosticados en base a datos clínicos, que es lo que mencionaba. Biopsias se hicieron en el 44% de los pacientes. Por suerte, fue mucho menos frecuente ese porcentaje en niños más pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora se conoce más de la enfermedad y uno no recurre tanto a la biopsia si tiene esta sospecha. Y se hicieron diagnósticos erróneos en más de la mitad de los pacientes, también menos frecuentemente en niños pequeños, justamente porque no se han hecho. Y los diagnósticos erróneos fueron tumores, fibromatosis agresiva juvenil e infecciones. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del brote agudo? ¿No? Hablamos de eso. Desde ya disminuir el dolor, reducir la inflamación y de esa manera tratar de reducir el riesgo de la osificación heterotópica. Si disminuimos al máximo la inflamación en esa zona, tenemos menos chance de que se forme hueso. Y desde ya preservar la movilidad y la función de las articulaciones que estén comprometidas en ese brote. Acá tenemos una foto con inflamación y dolor de esta paciente que tenía en este miembro, y esta es una paciente mía que dibujó de esa forma chiquitita, que dibujó de esta forma, sin que yo le dijera de qué color, la zona que tenía inflamada. ¿Cuáles son las consecuencias de esos brotes, de acuerdo a lo que dicen los pacientes? Fíjense, no todos los brotes llevan a la formación de hueso, pero un gran porcentaje, el 69%, producen hueso nuevo. Sin formación de hueso, el 18%, pero el 49% produjo disminución de la movilidad del lugar donde el brote ocurrió. Otras preguntas, ¿qué cuidados requieren estos pacientes una vez que son diagnosticados? Esto es importante, que cada paciente y cada familia tenga apoyo y acompañamiento. Cada paciente tiene que buscar un médico de cabecera que esté dispuesto a atenderlo. No importa que no sea experto en FOP, pero que ese médico de cabecera esté dispuesto a ponerse en contacto con un experto en FOP para coordinar cómo sea el cuidado. Y los pacientes y su familia deben estar informados acerca de la existencia de asociaciones de pacientes en cada país y también las internacionales, ¿no? Y también con el trabajo que hacemos desde el Consejo Clínico Internacional, con las guías que les voy a mostrar, como para tener idea qué conductas tomar en cada situación. ¿Cuáles son los controles clínicos recomendados? Sin duda un examen físico regular, como cualquier paciente, pero en este caso más. Evaluación de la movilidad articular, tenemos un score, un puntaje que ahora les voy a mostrar de cómo evaluar todas las articulaciones del cuerpo, y se hace en forma muy rápida. Sin duda es importante realizar estudios funcionales respiratorios, justamente como les decía, porque la caja torácica se vuelve rígida. Exámenes cardiológicos con electrocardiograma y ecocardiograma. Audiometrías, porque también se ha asociado hipoacusia, o sea, sordera o disminución de la audición en los pacientes con FOP.
También cada tanto evaluar por imágenes las áreas de dosificación para ver la progresión, y el laboratorio será de acuerdo a la necesidad de cada paciente. En general no hay alteraciones de laboratorio importantes. Y sin duda lo importante son los controles dentales periódicos, justamente para hacer prevención de posibles procedimientos dentales que podrían hacerse muy engorrosos una vez que hay disminución de la apertura bucal. Este es el puntaje que les decía para evaluar las articulaciones. Uno evalúa desde el cuello hasta el tórax, la mandíbula, tanto los miembros superiores como los inferiores, y le pone un puntaje de acuerdo a si está afectada en gran parte o si está totalmente bloqueada. Este número nos permite evaluar en el tiempo la progresión de los movimientos en una persona con FOP. Los estudios funcionales respiratorios. Esto es importante, como les decía, para evitar, digamos, que haya problemas, infecciones respiratorias en estos pacientes. ¿Cómo se evitan? Primero con la vacunación para la influenza, que eso es una recomendación importante en todos los pacientes, que se da en forma subcutánea. Y también porque puede haber ejercicios para estimular la capacidad funcional del pulmón, o a través de tener instrumentos musicales, o soplar globos, o demás, o espirometría, digamos, para poder evaluar la capacidad funcional. Y también el examen cardiológico, porque recientemente ha habido algunos estudios que han mostrado que algunos de los pacientes con FOP tienen como mayor predisposición a hacer arritmias cardíacas, o sea que eso es importante controlarlo. Y los controles auditivos, como les decía, lo que se ha visto en los pacientes con FOP es que los pacientes con FOP pueden tener disminución de la audición, ya sea conductiva, quiere decir por los huesecillos del oído, o también central, sensitiva, por compromiso del sistema nervioso central. Una de las cosas que quería agregar, que no se ha visto asociado déficit cognitivos. Esto quiere decir que son pacientes que no tienen por qué, por su enfermedad en sí, no tienen ninguna dificultad para desarrollarse, digamos, a nivel educativo, a nivel social, digamos, son pacientes con inteligencia normal. Esto es simplemente para ver la evaluación, cómo es con el paso del tiempo, donde aparecen estas osificaciones con las limitaciones, como pueden ver todas estas bandas de hueso que están limitando la movilidad. Fíjense esta banda en cadera, imagínense cómo va a limitar la marcha en ese caso. Y esto le decía que el grupo, Consejo Clínico Internacional, lo que hacemos cada tanto, y ahora estamos elaborando una nueva actualización de guías de manejo de FOP, que recogemos toda la información que hay a nivel mundial y también la experiencia de expertos sobre distintos aspectos de la enfermedad. ¿Cuál es, digamos, no tenemos todavía un tratamiento para curarlo? Lamentablemente por ahora todavía no ha aparecido, pero muchos, digamos, estamos en ese camino. A partir de que se encontró cuál era la alteración genética de la enfermedad, empezó una carrera, digamos, una carrera que para muchos es un poco lenta, pero que lleva tiempo para encontrar un tratamiento. Por ahora, ¿con qué contamos? Prevenir los brotes o las exacerbaciones. ¿Cómo? Evitar traumatismos, las inyecciones intramusculares, el manejo especial en casos de cirugías necesarias y el cuidado dental. Y el manejo de los brotes, ¿no? Con el tratamiento estándar, que es el uso de justamente antiinflamatorios, ya sean corticoides o antiinflamatorios no esteroides, para el manejo según dónde sean los brotes, en qué parte del cuerpo. ¿Y cómo podríamos detener la progresión? Sin duda, esta es digamos, la meta de las nuevas drogas que están en etapa de experimentación, y sabemos que hay muchos protocolos en curso de experimentación en distintas partes del mundo, también en Latinoamérica. Estos son algunos de los puntos prácticos que tocan las guías estas de FOP que les comentaba. Y fíjense que con cada una de estos puntos prácticos podemos hablar más de una hora, podemos hacer un curso completo, cómo son, qué actividades pueden desarrollar los pacientes, cómo es la anestesia que requieren en caso de que necesiten anestesia, qué pasa con la audición, los brotes, las caídas. Bueno, hay una serie de cosas. Y hay algo que también no quiero dejar pasar por alto, que es la salud mental de los pacientes. Porque esta es una enfermedad crónica, enfermedad muy agresiva, que impacta muchísimo la calidad de vida de los pacientes y también de las familias cuidadores. Y hay que hacer prevención de la depresión.
Pero algo que me comentaron desde la asociación, desde la fundación, es que estaban interesados más en hacer hincapié en el cuidado dental. Y yo no soy odontóloga, pero he leído bastante de esto y escucho siempre al doctor Clive Friedman, que es nuestro experto odontólogo en Canadá de FOP, así que voy a transmitirle algunos de sus mensajes. Bueno, pero para esto ¿se acuerdan que en el 2021 hubo una encuesta para pacientes de FOP que se hizo desde con Moira, que es la fundadora de la Fundación FOP Argentina? Hicimos una encuesta para ver qué pasa, porque el asunto es, hacemos el diagnóstico de los pacientes y después qué pasa con los pacientes. ¿Tienen el control adecuado? ¿Son seguidos en forma adecuada? Bueno, y por eso se hizo esa encuesta. Y en esta encuesta recibimos la contestación de 49 pacientes y la mayoría fueron tanto pacientes como padres o cuidadores los que contestaron. Y fíjense de dónde vinieron esas respuestas, ¿no? Vinieron del 12%, vino de Colombia, el 12% de México, tenemos de Perú, de Ecuador, de Paraguay, bueno, de varios países. La mayoría eran personas que vivían en zona urbana. Y cuando se preguntó si su médico de cabecera sabía de FOP, y la verdad la mayoría de los pacientes tenían un médico de cabecera que sabía de FOP, el 83%, pero un pequeño porcentaje todavía no. Pero cuando le preguntamos sobre si su odontólogo sabía algo sobre FOP, la mayoría decía que no. O sea que sin duda es un punto donde uno tiene que trabajar más. Entonces también una pregunta es, ¿con qué frecuencia consultaba al odontólogo? Estos son pacientes que tienen FOP, que tienen su diagnóstico y su seguimiento. Y fíjense que algunos consultaban solo cuando tenían un problema, una vez por año lo hacía el 20%, cada 6 meses solo el 4% y el 27% nunca consultó. Y esto realmente es grave. ¿Por qué? Porque la salud dental no solo es algo, digamos, que tiene que ver sin duda con la sonrisa, con el modo que uno come, la prevención de caries y demás, sino que influye en cómo respiramos, en cómo nos comunicamos. Justamente el habla, si uno no puede abrir bien la boca, no se va a entender muy bien lo que decimos. Y además es cierto, todo lo que sea gestual con la boca nos ayuda también en la comunicación que no sea verbal. Y sin duda en la nutrición. A medida que muchos pacientes tienen bloqueo de la mandíbula, se les hace muy difícil masticar, terminan con comida licuada y con dificultades. Muchas veces hay que extraer algún diente para que pueda tener una puerta de entrada para que entre la comida. O sea que los dientes y la función tanto de la boca y de los dientes influye en muchas áreas importantes de lo que es la salud en general. Aspectos odontológicos, sin duda lo principal es la prevención. Como les decía, si uno tiene una higiene bucal adecuada, va a evitar la posibilidad de caries y que haya que, digamos, tratarlas, la posibilidad de que se pierdan dientes y que haya tratamientos de conductos, por ejemplo, ¿no? Y también para evitar, digamos, tratar de evitar que no haya brotes en la zona de la mandíbula, justamente para que no haya bloqueo de la mandíbula. También, si en algún caso algún paciente tiene que atravesar algún procedimiento dental, hay que consultar con alguien experto. ¿Por qué? Porque estos pacientes sin duda no pueden recibir anestesias locales en la encía, pero se podría arreglar una anestesia general con intubación especial a través de la nariz para que hacer bajo anestesia general todos los arreglos que sean necesarios. Pero esto ya con un grupo de odontólogos y cirujanos maxilofaciales que estén al tanto de la enfermedad y con tratamiento preventivo para la inflamación con corticoides previo y posterior. Y también una pregunta que surge, que no sé si va a surgir, pero que me ha surgido en muchos casos, es qué pasa con la ortodoncia. ¿Vale la pena hacer ortodoncia en los pacientes con FOP? Sin duda, en algunos casos sí, pero lo que hay que tener en cuenta que no hay que lograr una oclusión perfecta, porque muchas veces cuando el maxilar superior se encima el inferior, si hay un espacio ahí, nos permite, en el caso de que la mandíbula esté bloqueada, de que entre el alimento. O sea que eso hay que hacer un estudio muy detallado de cada paciente y sus necesidades. Unas recomendaciones puntuales que nos da justamente el doctor Clive Friedman es: visite a su odontólogo en forma regular por lo menos 2 veces al año, fíjense. Cepille los dientes 2 veces por día, supervise bien cómo se cepillan los dientes, sobre todo los chicos menores de 7 años,
Y otra cosa importante, asegúrese de que toda la superficie del diente esté limpio, también la parte de adentro de los dientes, la parte central. Y si hay una apertura limitada, hay cepillos especiales con cabeza pequeña o algunos muy chiquititos que se pueden introducir para realizar la higiene. Use pastas dentífricas con alto contenido de flúor y consulte a su odontólogo cuál es la más indicada para prevenir las caries. Sin duda, desde la nutrición, evitar las comidas muy azucaradas, las bebidas gaseosas y todos los snacks estos que tienen mucha sal. Comer y tomar alimentos con mucho azúcar aumenta muchísimo la posibilidad de tener caries que requieran tratamiento, por eso hay que tratar de evitarlas. Y si uno tiene que elegir algún snack, elegir vegetales, leche, queso o frutos secos. Siempre termino con esto, porque en esta misma encuesta, una pregunta abierta, ¿no? De cómo se sentían los pacientes y qué es lo que esperaban los pacientes. Por eso yo seleccioné algunas, que eso es lo más importante, abocarnos a qué es lo que necesita el paciente. Dice, me gustaría tener un médico experto en FOP en mi país. Bueno, uno está tratando de hacer todas estas webinars o todos estos encuentros, tratando de transmitir algo sobre la enfermedad para que esto llegue a cada vez más médicos. Otro paciente decía, hay mucha ignorancia y desconocimiento de la enfermedad, que es cierto. Todos los pediatras y ortopedistas deberían conocer FOP. En realidad, uno piensa en los pediatras, pero en especialistas pueden ser múltiples los especialistas a los que consultan. Yo soy reumatóloga pediatra, pero también los endocrinólogos son algunos a los que se recurre, los ortopedistas también y traumatólogos. Dice que los médicos de los hospitales regionales necesitan estar más actualizados, como les decía, necesitan los pacientes más información también, y necesitan también un médico que se comprometa con ellos y que los acompañe en todo este recorrido, por más que todavía no tenemos demasiadas herramientas para darles la ayuda, digamos, que es requerida. Y por último, despedirme con la foto en el 2017 que hicimos un encuentro latinoamericano en Buenos Aires, donde vino el doctor Kaplan, el doctor Piñolo, y fue un encuentro muy provechoso y nos dio la posibilidad de conocernos en persona a todos. Muchas gracias.